¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Interconexión de Sistemas Abiertos por Fibra Óptica. Las redes de telecomunicaciones se enfrentan a grandes retos al momento de elegir y desplegar sus servicios a más clientes, en donde buscan rapidez y confiabilidad en las mismas, que permitan satisfacer la creciente demanda y exigencia a los consumidores de la región. Si quieres conocer más sobre las normas internacionales que aplican para cada una de las redes pasivas de fibra óptica, te invitamos a acompañarnos en esta sesión del día de hoy y no perderte ni un segundo de la información que tenemos preparada para ti. Les recordamos, nuestro evento tendrá una duración aproximada de 1 hora, donde estaremos compartiendo con ustedes 45 minutos de información muy relevante sobre este tema y al final dedicaremos unos minutos para resolver sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Durante la sesión, nos pueden compartir sus dudas en la casilla superior izquierda, dando clic en preguntas y respuestas. Al final, nuestro expositor dedicará unos minutos para resolver cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulo, me complace en presentarles a Ricardo Cibrián, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de Colombia en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones en soluciones de fibra óptica. Te cedo los micrófonos, Ricardo, y sean todos bienvenidos. Buenas tardes, ingenieros. Muchas gracias por la presentación, Lenin. Mi nombre es Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de Fibras Ópticas de Colombia. Y en esta ocasión yo seré su anfitrión durante esta sesión de webinar. Muchas gracias. Permítame un poquito. Nuestro webinar se llama Interconexión de Sistemas Abiertos por Fibra Óptica. Cuando hablamos nosotros de sistemas abiertos, o cuando hablamos simplemente de algo que se encuentra abierto, nos referimos a que podemos acceder a él pues fácilmente, ¿no? Desde diferentes lugares o de diferentes maneras. Entonces, cuando hablamos de sistemas abiertos por fibra óptica, nos referimos a cómo la fibra pues, puede intercomunicarse con diferentes tipos de sistemas. Veamos qué tenemos de contenido de webinar, interconexión de sistemas abiertos por fibra óptica, donde veremos primeramente el modelo OSI, a qué se refiere el modelo OSI, cuál es su estructura y cuál es la capa física, que es donde viene la parte de la fibra óptica. Después de eso veremos redes ópticas pasivas, lo que se conoce como PON, y vamos a ver un poquito de planta interna, planta externa, y qué equipos se encuentran normados y su compatibilidad de unos equipos por otros, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, vamos a hablar mucho de la capa física y cómo entra una parte del modelo OSI en esta interconexión entre sistemas abiertos. Comenzamos con sistemas abiertos. En el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, entendemos por compatibilidad a la capacidad que tienen los sistemas de trabajar unos con otros simultáneamente, es decir, de comunicarse entre sí y seguir funcionando ambos de manera óptima. Esto quiere decir que yo tengo un equipo de una marca y otro equipo de otra marca y se pueden comunicar entre ellos sin tener ningún problema en su comunicación. Como por ejemplo aquí tenemos dos equipos diferentes, ¿no? Que se pueden comunicar entre ellos y recibir y enviar datos. Pues por mucho tiempo se consideró el diseño de redes como un proceso complicado, ya que los fabricantes de computadoras y sistemas de transmisión de datos tenían su propia arquitectura de red, la cual era distinta al resto, por lo que la compatibilidad no existía entre marcas. Por ejemplo, yo tengo un sistema operativo o una computadora de una marca A, yo la puedo interconectar entre ellos mismos porque al ser el mismo fabricante maneja los mismos protocolos de comunicación. Yo tengo otro sistema que vamos a denominar B, y se puede intercomunicar entre ellos porque están basados en los mismos protocolos de comunicación. Pero ¿qué pasaba cuando yo quería interconectar un sistema A con un sistema B? Bueno, pues me topaba con que no era posible esa comunicación, simplemente los equipos no se entendían entre ellos, no sabía lo que estaba pasando uno con otro. Y yo tenía un sistema C, por ejemplo, pues no se podía intercomunicar con ningún otro, simplemente porque hablaban un idioma diferente. Entonces, posteriormente, los fabricantes consideraron acordar una serie de normas internacionales para describir esa arquitectura de redes.
los sistemas de transmisión de datos y requerimientos de capa física para lograr la intercomunicación. ¿Y quiere decir? Se pusieron de acuerdo en qué debía de tener un sistema para intercomunicarse con otro, y con eso llegamos a tener intercomunicación entre todos los equipos independientemente de su marca, siempre y cuando respeten los protocolos estandarizados y normados. Entonces aquí es donde entra la parte de modelo OSI, que es Open Systems Interconnection. Quiere decir interconexión de sistemas abiertos. Quitaron las restricciones que tenían una red con otra y lo dejaron de manera de que pudieran acceder desde un sistema o de otro indistintamente. ¿Qué es el modelo OSI? En 1977, Organización Internacional de Normalización, o la ISO, desarrolló una estructura de normas comunes dentro de las redes. Estas se conocen como modelos de referencia OSI, modelo bajo el cual se empezaron a fabricar computadoras con capacidad de intercomunicarse con otras marcas, pensando obviamente pues, en grandes redes de comunicaciones. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este sistema? Bueno, tiene una estructura multinivel. Se diseñó una estructura multinivel con la idea de que cada nivel resuelva solo una parte del problema de la comunicación con funciones específicas. Es decir, segmentaron todo el problema que tenía la comunicación en diferentes etapas para que cada etapa se encargara de resolver un problema diferente. Existe cierta dependencia entre niveles, o sea, cada nivel es dependiente del nivel inferior, así como también es dependiente del nivel superior. Esto quiere decir que se va a ir alimentando cada nivel respecto al nivel anterior. Tenemos puntos de acceso, que es entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas puntos de acceso a los servicios. En cada nivel se incorpora el mensaje en formato de control. Este elemento de control permite que un nivel de la computadora receptora se entere de que la computadora emisora le está enviando un mensaje con información. A esto se le denomina encabezados. Cualquier nivel puede incorporar un encabezado al mensaje. Quiere decir que va agregando una serie de códigos entre cada nivel, y por lo que el mensaje se compone de encabezado más información. ¿Sí? Se va empaquetando, se va volviendo un paquete cada vez más grande que lleva cierta información, que eso nos va a permitir que mi información llegue completa y llegue a donde tiene que llegar y no llegue a otro lado. Entonces, supongamos aquí yo tengo dos usuarios, ¿no? Un usuario de transmisión y un usuario de recepción. Uno que transmite y uno que recibe. Entonces, yo quiero emitir un mensaje. Paso por diferentes capas. Por ejemplo, la capa de aplicación, que es donde se hace la interconexión del humano con la máquina. Pasa a una capa de presentación donde se evalúa si este mensaje es adecuado para este sistema. Una capa de sesión que verifica qué protocolo de comunicación se requiere. Una capa de transporte que segmenta los datos de usuario. Es decir, es la capa de red que coloca en paquetes y la capa de enlace de datos, ¿sí? Los encapsula en forma de trama. La capa física, que es la que nos interesa en este momento, codifica las tramas y crea señales eléctricas, ópticas o ondas de radio, según corresponda, y representa los bits en cada trama. Por ejemplo, estas señales se envían por medios uno a la vez. Vemos por ahí un paquete de datos, que es, si lo traducimos a señales lumínicas, bueno, son pulsos de luz en cierta longitud de onda. Luego estas señales se envían una a la vez, dijimos, y la capa física del nodo de destino recupera las señales individuales de los medios, las restaura a sus representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. Es decir, sistema de transmisión pasa por aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, pasa a la capa física en donde se convierte en pulsos eléctricos o pulsos luminosos en este caso, se transfiere y se convierte otra vez de, de señales, ahora sí, a datos que puede leer una computadora, y el proceso se vuelve inverso hasta que se va retirando cada capa de código que se le fue agregando y recibimos nuestro mensaje. Entonces, la capa física define las propiedades del medio que debe usar para crear una conexión de red y las características de las señales eléctricas o lumínicas que viajan por el medio. En este caso, los conectores, terminales, corrientes eléctricas, esquemas de codificación,
modulación de luz forman diferentes especificaciones de este nivel. En la capa física se encuentran los medios materiales para la comunicación, como las placas, cables, conectores, medios mecánicos, ópticos y eléctricos. Se ocupan de transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación y garantizan que un bit que se manda llegue con el mismo valor. Esto quiere decir que si yo envío un 0 como señal, tengo que recibir un 0 del otro lado. Y si yo envío un 1 como señal, debo recibir un 1 del otro lado. En telecomunicaciones, empleamos comúnmente tres medios de transmisión, ya sea un par trenzado o UTP como se le conoce, y tenemos el coaxial y tenemos la fibra óptica. Todos estos cumplen la misma función, solamente que con en diferente formato, por así decirlo. Y llegamos a lo que es una PON, una Passive Optical Network, que es una red óptica pasiva. ¿A qué nos referimos con esto? A que carece en su transmisión de datos, en su viaje, carece de elementos que consuman energía o elementos activos que amplifiquen la señal o que la aumenten. Una red óptica pasiva nos permite eliminar todos los componentes activos existentes entre el servidor y el cliente, introduciendo en su lugar divisores ópticos pasivos para agregar el tráfico por la red, empleando como elemento principal el splitter. Entonces, la red óptica pasiva se compone principalmente de una terminal de línea óptica o OLT en la oficina central y la unidad de red óptica ONU en el otro extremo del usuario. Es una red punto multipunto. Quiere decir que yo mando una señal y la distribuyo a varias señales. Puede componer de manera flexible estructuras en forma de árbol, en forma de estrella, en forma de bus y otras estructuras topológicas. O sea, funciona exactamente igual que los otros sistemas de red. Solo es necesario instalar un divisor óptico simple en el punto que ramifica mi ramificación óptica, ¿no? Tenemos por aquí un WDM, que es un multiplexor por división de longitud de onda. Este elemento me permite yo mandar una sola señal y esta señal se divida en múltiples señales y se reciba igual múltiples señales y se convierta en una sola, ¿no? Todo a través enviado de este CX por ahí que denominamos elemento de coexistencia. Quiere decir que yo puedo tener señales de RF video, de GPON, de XGS-PON, de NG-PON, no importa cuál tenga, todas conviven dentro de ese elemento de coexistencia y son enviadas todas juntas a través de mi red óptica. Después pasan a un splitter y este splitter se va a encargar de dividir mis señales. ¿Sí? Vemos por aquí un elemento que pasa de un splitter a otro splitter, es porque está desbalanceado, entonces pueden a dividir aún más las señales. Pasamos a nuestros terminales de acometida, o nuestros puntos ya casi finales ya para llegar a nuestro punto de consumo, que puede ser una casa habitación, un edificio, puede ser una oficina, un comercio o cualquier otro tipo de construcción que requiera de servicio de internet o de red. Podemos tener varias tecnologías, GPON, XDS-PON, GPON-ONT, NG-PON, cualquiera de todos estos. Y si vemos por ahí las flechas de colores, representamos diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, en el GPON de la ONT de arriba, entra en una longitud y sale en otra longitud, ¿no? Entonces es bidireccional por tiempos. Entonces, si intentamos resumir las ventajas de las redes ópticas pasivas, comparándolas fundamentalmente con otras alternativas de acceso fijo, podríamos destacar los siguientes. Una distancia de cobertura. Como hemos visto en otros webinars y en otros cursos, la fibra óptica tiene distancias de transmisión de que van de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10, 20, 40, 60, 80 kilómetros de transmisión de datos, dependiendo del tipo de fibra y de nuestro transmisor que tengamos. Y entonces nos permite enviar a toda esa distancia en un solo hilo por una sola ocasión. Es decir, enviamos solamente una señal y esa señal va a tener la fuerza suficiente para recorrer toda esa distancia, ¿no? Es una ventaja grandísima tener una red óptica pasiva, es que no vamos a requerir tener un repetidor como en el caso del cobre. Nos permite un ancho de banda mucho más alto, mucho más elevado, podemos mandar más datos al mismo tiempo. Y sus requisitos de espacio son menores
a los de una red de coaxial, por ejemplo, o de par trenzado, ya que en sí el cable de fibra óptica es mucho más delgado y más ligero que un cable de cobre del mismo tamaño. Tenemos por aquí una reducción de short. Esto es cuando nosotros somos proveedores de servicio, nos dedicamos a proveer a la gente de servicio de ya sea de cable, de teléfono, de internet. Este churn es el que nos indica qué tan contenta está la gente con nuestro servicio y qué tanto nos cancelan. Entonces, el hecho de meter fibra óptica, según estudios, bueno, provoca que tengamos menor cantidad de quejas y esto es porque nuestro servicio es un poco más eficiente y tenemos una reducción significativa de fallas y de mantenimiento. Si yo dejo mi red óptica pasiva funcionando, puede durar décadas sin necesidad de que yo tenga que darle mantenimiento. Esta es a diferencia del cobre, pues que tiene una vida aproximada de 10 años como máximo. Esto no va a pasar con la fibra óptica. Todo esto ahora sin tomar en cuenta que vamos a eliminar elementos activos, equipos de conversión eléctrica, vamos a evitar interferencias electromagnéticas, ya que la fibra óptica, pues vamos a estar enviando pulsos eléctricos, es inmune a estas interferencias. Vamos a tener reducción en costos de energía y vamos a pasar algunos controles medioambientales mucho mejor y vamos a tener menores costos de mantenimiento. Se hace referencia a las redes PON como última milla entre el proveedor y el usuario, o fibra hasta la X, ¿no? O Fiber to the X, en función de dónde tenga la terminación de fibra óptica. Hasta ahora, la fibra hasta el hogar, o FTTH, Fiber to the Home, ha sido la principal aplicación de las redes PON. No olvidemos que podemos tener redes de distribución pasivas, pero actualmente las redes PON son las que están manteniendo mayor auge en FTTH. ¿Sí? Vemos la infraestructura de cableado reducida, es decir, sin los elementos activos, y los atributos de transmisión de medios flexibles de las redes ópticas pasivas, las están convirtiendo en la solución perfecta para aplicaciones domésticas de video, voz e internet, lo que se conoce como triple play. A medida que la tecnología PON ha continuado mejorando, también se han empleado las posibles aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, varios tipos de FTTX, denominamos FTTB, Fiber to the Building, o fibra hasta el edificio, aquel que enviamos para cierta distribución. Tenemos Fiber to the Antenna o FTTA, donde llevamos los servicios de red hasta una antena que posteriormente la va a transmitir inalámbricamente, ¿no? Como por ejemplo nuestras redes de 4G y próximamente 5G. El 5G no va a ser posible implementar sin el uso de fibra óptica debido a la gran densidad de datos que se están manejando. Tenemos FTTC, Fiber to the Corp, si era al vecindario o cabinet, hacia una central local. Por ejemplo, llega a una colonia y de esa colonia ya se distribuye al consumidor final. O tenemos FTTH, que es Fiber to the Home, donde la fibra llega directamente desde mi data center hasta mi casa o hasta mi oficina. Entonces, todo esto tenemos algunos equipos normados y estos deben de tener cierta compatibilidad. Cuando hablamos de sistemas abiertos, las señales que se transmiten a través de pasar por el sistema OSI tienen ciertas características, esas señales. Entonces necesitamos nosotros tener ciertas características en nuestra capa física para lograr esa interconexión pues, de manera óptima. Entonces, en este caso, la normalización es la actividad de establecer disposiciones para uso común y alcanzar un grado óptimo de orden. Estas normas se establecen para dar respuesta a las expectativas del consumidor. Dentro de las redes PON, existen normativas que abarcan la mayor parte de características de construcción y funcionamiento, tanto para cables de fibra óptica como para despliegue físico de la red, como en el caso de los herrajes, distribuidores, cierres de empalme, conectores y divisores ópticos. Por ejemplo, tenemos por aquí diferentes asociaciones que nos indican ciertas normativas, como Telcordia, que nos da especificaciones de la fibra óptica y los cables de fibra óptica, los requisitos para uso en interiores y exteriores. Tenemos la TIA, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, que nos da detalles de inspección, pruebas de laboratorio, o sea, de resistencia, de fricción,
de los cables de fibra óptica y nos indica un código de colores, que es el que regularmente se usa dentro de las compañías de telecomunicaciones. Tenemos por ahí la IEC, que nos da pautas a seguir para ensayos mecánicos y requisitos generales de la fibra óptica, ensayos ambientales y ensayo de elementos del cable, ¿no? Esto nos permite pues, brindar mucha más calidad en el cable que estamos nosotros brindando. Tenemos la ITU, Comisión Internacional de Electrotecnia, que es dependiente de la ONU. Esta nos indica características de transmisión de señales en fibras, sea esta G652, C55, 56, 57 y demás tipos de fibra y necesidades especiales para acceder a una red. Tenemos también la ASTM, que es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, donde nos indica las características de herrajes de hierro y acero recubiertos de zinc, evaluación de grado de oxidación de superficies de acero pintadas, dilatación térmica, densidad de gravedad específica de plásticos por desplazamiento, agrietamiento de tensión de plástico, resistencia al impacto de termoplásticos, por ejemplo, en el caso de los cierres de empalme, resistencia a la luz ultravioleta, la resistencia a la ignición o al fuego. Toda esta parte. También tenemos la IE, que nos da algunos estándares de protocolos de comunicación. Esto cuando tenemos algunos equipos que son activos, como los transceivers, nos va a indicar dónde, qué tipo de protocolo vamos a emplear. Tenemos la UL, ¿sí? Que nos da estándares de seguridad de métodos de prueba para alambres y cables y pruebas de inflamabilidad y en los plásticos, ¿no? Tenemos la ISO, que nos da ciertas pautas para cumplir con requisitos físicos y de envío de señales. También tenemos la EIA, la Alianza de Industria Electrónica. Esta nos indica ciertas características que deben de tener, por ejemplo, nuestros ODFs para ser introducidos dentro de un rack. Y tenemos la ICEA, que nos da estándares para cable drop, retardantes de flama en el mismo cable drop, especificaciones de FTTA, de planta externa, de planta interna, nos da también estándares de alcantarillado y de ductería. La metodología de instalación para redes ópticas pasivas depende de las condiciones exteriores e interiores de los sitios a interconectar, por lo cual tenemos dos tipos de distribución. Tenemos lo que denominamos planta interna y tenemos algo denominado también planta externa. Vamos a ver con un poquito más detalle lo que es la planta interna. Es todo equipamiento que se encuentra al interior de una central o edificio para conectar equipo de redes y telecomunicaciones a los cables y equipos que corresponden al proveedor de servicios de telefonía, internet, entre otros, ¿no? El cableado en planta interna se utiliza para conectar sistemas de telefonía, vemos por ahí redes inalámbricas, incluso aquellos de centros de datos, sistemas de antenas distribuidas para comunicación de telefonía celular, video, incluso televisión, sistemas de seguridad, alarmas, de ingresos, sistemas de acceso, alarmas de incendios, sistemas de gestión de edificios y en cualquier otro tipo de red que necesite cableado de forma interna. Entonces, podemos usarlo en redes locales, como por ejemplo una industria o una serie de oficinas que requieran estar intercomunicados. También nos sirve para la telefonía celular, porque llega simplemente a un punto de un data center y de ahí lo sacamos para ser transmitido inalámbricamente. Tenemos también sistemas de videovigilancia, ¿sí? Como en el caso de esos que verifican las áreas metropolitanas, por ejemplo, se comunican a través de fibra óptica por su capacidad de transmisión de datos, sobre todo cuando se trata de video, que es muy alta, y podemos tener alarmas y sensores, ¿no? Existen incluso sensores que trabajan por medio de fibra óptica o usan la misma fibra óptica como sensor. ¿Qué elementos de red de planta interna tenemos? Tenemos, como siempre, los cables, distribuidores o ODFs, tenemos cajas terminales, conectores, jumpers y los transceivers. Recordemos que aunque el transceiver sea un elemento activo, depende mucho el tipo de transceiver que vamos a emplear de la fibra óptica que estamos empleando, ¿no? O el sistema de transmisión, la capa física que estamos empleando.
Tenemos cable de fibra óptica. Estos se encargan de transmitir la información en forma de haces de luces. Cada uso requiere características físicas distintas. En el caso de los empleados en planta interna, tienen características como el no emplear elementos halógenos, o sea, elementos que sean nocivos para la salud, incluso cancerígenos, que eviten la combustión y no producir humos. Quiere decir que eviten la combustión de que si se llega a estar en contacto con una flama, bueno, no se va a encender, sino que se va a retardar ese consumo y no va a producir un humo que sea tóxico. Debe de cumplir con normativas del CORDIA, de la TIA, de la IEC, de la ITU, de la UL, de ISO y también de ICEA, como ya hemos visto anteriormente. Cada uno tiene sus normativas específicas para el uso que se le va a dar a nuestro cable. No lo podemos tener, por ejemplo, Way Optics fabrica diferentes configuraciones de cable de planta interna para cada tipo de requerimiento que tengamos, como por ejemplo nuestro cable simplex, que es un solo hilo, el cable duplex que trabaja con dos hilos, y podemos tener cable de distribución unitubo, estos pueden tener entre 4 y 24 hilos, y también tenemos cable de distribución y ya es multubo, incluso tiene un miembro de refuerzo en el centro, que puede tener entre 36 y 144 fibras. Sirven mucho para aplicaciones de instalación subterránea o intramuros y también para el uso en interiores. Tiene protecciones como el hecho de ser ignífugo, quiere decir que no va a prenderse en fuego al contacto con el calor, y como protección de riser que nos indica que podemos ponerlo en un tendido vertical a través de los muros y no se va a dañar. Tenemos los distribuidores o DF. Estos se encargan de organizar, almacenar e interconectar las líneas de fibra óptica provenientes del exterior, es decir, de planta externa, y realiza la conversión a elementos de planta interna. Para ello cuenta con unidades de parcheo y charolas para empalme en su interior. Debe cumplir con las normativas de IA, como hablábamos, que nos da los estándares para los racks, y la STM, que me da la evaluación de grado de oxidación en superficies de acero pintadas, y su dilatación térmica también. Entonces, este distribuidor recibe mi cable desde mi planta externa, tiene elementos ahí para poder fusionar o interconectar con mis fibras, mis pigtails, y le llevamos a unas unidades de parcheo, posteriormente poderlas sacar hacia mi planta interna. En este caso, también en Exoser tenemos las cajas terminales. Se utiliza como punto de registro, prueba y terminación de la red de distribución de acceso en el interior de edificios, permitiendo la conexión a demanda de las acometidas individuales en red de dispersión hacia los domicilios de los clientes finales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiero llevar a un edificio residencial, por ejemplo, y tengo 20 departamentos, bueno, pongo una caja terminal que me va a recibir un cable de planta externa y me lo va a interconectar y me va a dar unidades de salida para yo distribuir dentro de mi edificio. Y debe cumplir con normativas igual de IS, de ITU y de UL. Ahí tenemos los conectores. Se utiliza como elemento de unión entre equipos de fibra óptica. Permite conectar y desconectar cables rápidamente. Existen varios tipos distintos con diferentes configuraciones de pulido en la fibra interna y deben de cumplir con las siguientes normativas. Que tiene normativas de Telcordia, de TIA y de UL. En este caso, Maxfuser fabrica diferentes tipos de conectores para diferentes aplicaciones. Entre ellos, los 4 más comunes. Conector SC, por ejemplo, que me sirve para conexiones de FTTH, muy comúnmente usado para eso. Tenemos el conector LC, que se usa mucho en redes industriales porque me permite una alta densidad de conectores en menor espacio. Tenemos un conector FC para aplicaciones de vibraciones y conector ST para aplicaciones, por ejemplo, militares que requieran una robustez muy grande. También tenemos los jumpers, que son cables relativamente cortos a los que se les ha agregado conectores en ambos extremos. Se pueden encontrar en configuración duplex o simplex y se emplean en la interconexión de equipos de planta interna. Entonces, estos jumpers nos permiten conectar dos equipos que son de fibra óptica que trabajan en conjunto. En este caso, MyFuser se apega a todas las normativas, entre las que se cumplen las del Cordia, de TIA y de UL. MyFuser nos fabrica lo que son los transceivers.
Estos son dispositivos capaces de convertir señales eléctricas a lumínicas y viceversa. Es decir, son elementos activos que pueden transmitir, pero también tienen la capacidad de recibir. Y se utilizan en dispositivos de conexión de red como los switches, los OLTs y convertidores de medios. Debe de cumplir con las normativas referentes a sus protocolos de comunicación y esos protocolos nos los da la IEEE. Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. A través de la IEEE 80.2, me parece. Son estándares de redes de área local, o LAN, y redes de área metropolitana, en capas, de las capas inferiores del modelo OSI, ¿no? Es la última parte. Tenemos lo que denominamos planta externa. Esta planta externa, ¿sí? Las redes de planta externa hacen referencia a todos los sistemas ubicados en el exterior y no dentro de los edificios. Generalmente se trata de redes de mayor distancia que se utilizan en redes de telecomunicaciones, de televisión por cable, sea TV, redes metropolitanas, etcétera. Por ejemplo, tenemos redes de telefonía. El mayor usuario de red de fibra óptica son las compañías telefónicas. Actualmente, prácticamente toda la red telefónica que tenemos en área local se usa a través de fibra óptica, al menos la distribución. Ya si al final se utiliza cobre, ya es otra cuestión, pero toda la distribución se hace en fibra óptica. También nos puede servir para tener acceso a internet y televisión por cable, ya es de lo que se denomina CATV. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas, teléfono, internet y televisión por cable, es lo que se denomina triple play, como decimos hace rato, y son los servicios más comunes que podemos tener a través de fibra, pero también se usan las redes metropolitanas. ¿Qué nos referimos con redes metropolitanas? Bueno, circuito cerrado de control policial, por ejemplo, en algunas ciudades, o incluso los que controlan semáforos, o en algunas ciudades, incluso hasta las alarmas sísmicas. Tenemos varios elementos de planta externa, por ejemplo, los cables de planta externa, cierres de empalme, registros, herrajes y, por supuesto, y nuestros splitters. Todos estos elementos van a componer nuestra planta externa. Estos cables, como decíamos hace rato, se encargan de transmitir la información en forma de haces de luces y cada uso requiere de características físicas distintas. En el caso de los empleados en planta externa, tienen características como el ser resistentes a agentes como la humedad, como la radiación solar, la tracción y ser autosoportados. Y debe de cumplir con las normativas del CORDIA, IA, IEC, ITU, UL, ISO e ICEA. Entonces, como vemos, los cables de fibra óptica son los que más normativas tienen que seguir, y esto es porque son elementos, aunque sean pues, de alto rendimiento o muy eficientes, si no cumplimos con esas normativas, no le quitamos parte de esa eficiencia, ¿no? Y en el caso de Way Optics, pues se cumplen con todas estas normativas. Por ejemplo, Way Optics fabrica diferentes configuraciones de cables de planta externa para cada tipo de requerimiento. Por ejemplo, tenemos el cable ABF o Air Blown Fiber, que es fibra que se usa para introducirse dentro de microtubos de forma subterránea a través de una máquina que inyecta aire, ¿no? De soplado. Tenemos el cable ADSS, que es autosoportado, completamente dieléctrico, que este cable nos permite poderlo colgar y simplemente sujetarlo con algunos elementos performados y unos herrajes, y el cable por sí solo se puede sostener. Tenemos también el cable armado, este nos permite, por ejemplo, ser enterrado directamente en tierra sin necesidad de ducto. Nuestras algunas características especiales de resistencia. Tenemos también el cable figura 8, que este cable pues, es también autosoportado a través de ese mensajero. Simplemente usamos ese mensajero que lleva arriba para sostener el resto del cable. Y también tenemos el cable drop, el flag drop, es el que usamos regularmente pues ya en la última milla, ya para llegar a nuestro punto de consumo. Se usan en aplicaciones de intemperie, por eso hablábamos de que tiene resistencia a los agentes como la humedad o la radiación. Puede usar en ductería, en el exterior de edificios y en los muros también.
puede usarse en tendido aéreo, dependiendo de sus características, ya sea autosoportado con figura 8 o a través de lachado. Tiene ciertas protecciones como bloqueo de agua, es decir, que son impermeables, tiene resistencia a la radiación ultravioleta, es decir, no se van a cuartear al estar en el sol, tiene una muy buena resistencia a los impactos, es decir, que, por ejemplo, se puede sacudir el cable mientras está colgado y no le va a pasar nada. Tiene resistencia a roedores, por ejemplo, en el caso del cable armado, ¿no? Esto es para cuando lo enterramos directamente, pues no llegan los roedores y consuman nuestro cable y lo rompan y nos generen problemas. Tenemos también cierres de empalme. En este caso, Fusion Guard, su función es la de resguardar los elementos de interconexión entre fibras. Quiere decir que ahí yo puedo introducir diferentes cables de fibra y unirlos a través de fusión o de otros medios. Debe ser capaz de soportar las condiciones climatológicas externas sin sufrir fallas, pues de ellos depende la protección de los empalmes entre fibras y debe de cumplir con normativas de IEC, de ASTM y también de UL. Todo esto para tener una protección, como en el caso de los elementos de Fusion Guard, de IP68. ¿No? Por ahí la IEC nos da ciertos parámetros para denominar las IPs. Tenemos también los registros, en este caso Aerial Grip. Su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto para su manipulación en instalaciones subterráneas. Deben ser capaces de resistir esfuerzos mecánicos por el paso de peatones y también de vehículos. Entonces, quiere decir que estos elementos, estos registros, ahí podemos tener nosotros dentro cierres de empalme especiales y ese se va a encargar de resguardarlos. Tenemos normativas de SCTE y de la ANSI en conjunto trabajando para tener una norma que se denomina ANSI SCTE 77-2013, si no mal recuerdo, que nos da ciertas dimensiones de registros y la resistencia de esos materiales. Quiere decir que si mi registro, yo requiero un registro que cumpla esta norma, bueno, Aerial Grip es una buena solución para eso. Y si mi registro cumple con esas características de esta norma, va a ser vamos a poderlo usar indiferentemente en cualquier punto que requiramos. También tenemos los herrajes que se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos, sirviendo como agente de fijación entre la infraestructura de postes de tensión y sujeción. Deben ser capaces de resistir el esfuerzo mecánico ejercido por las vibraciones y el peso de los mismos cables, además de resistir las condiciones de intemperie como la humedad. Si no se deben de oxidar porque van a estar siempre a la intemperie, entonces la oxidación siempre es el peor enemigo de los metales, ¿no? Deben de cumplir con los estándares, por ejemplo, de la ASTM, que nos habla sobre el recubrimiento de zinc de herrajes de hierro y acero, y también creo que esa es la única norma de los herrajes, estos 10. En este caso, ¿por qué los elementos de Aerial Grip son los únicos que cumplen con la normativa ASTM A276, que nos da especificaciones para barras de formas y acero inoxidable, incluyendo rondas, cuadrados, hexágonos y terminados en caliente o extruido? Entonces, en este caso, Aerial Grip es el único que nos cumple con la normativa de la ASTM en cuanto a herrajes. Son los que mayor resistencia tienen a las condiciones que pueden presentar por los cables. Por último, tenemos los splitters, que nos permiten la división de un haz luminoso incidente en dos o más haces y viceversa. Permite que una única interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Deben cumplir con los estándares de la TIA, de Telcordia, de ANSI y en este caso también de la ROS, que es una directiva de la Unión Europea que nos restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación. En este caso, esta es toda la información que tenemos para compartirse en este momento, pero también nos gustaría que pudieran observar un poco cómo se ve una instalación. Entonces, para eso, nos gustaría compartirles una pequeña visita a nuestra maqueta que está fuera del showroom, donde estamos transmitiendo.
¿Qué tal, ingenieros? Ahora estamos aquí afuera de nuestro showroom y aquí es donde impartimos cursos, capacitaciones y demás. Y estamos sobre la maqueta de práctica, ¿sí? Como vemos aquí, estoy parado sobre un registro manhole. Este registro está diseñado para resistir el peso de uso de camiones, ¿sí? Entonces, hablamos anteriormente del tendido aéreo, ¿no? Entonces, en cuanto a tendido aéreo, por aquí tenemos algunos elementos que nos permiten pues, distribuir nuestra red de planta externa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mi fleje y hebilla, tenemos herrajes, tenemos algunos elementos preformados que nos permiten colocar nuestro cable ADSS, ¿sí? A través de nuestra línea de distribución. Estos se llaman herrajes de tensión, ¿sí? Esos cuadraditos de ahí. Tenemos por acá un cierre de empalme con IP68 de la marca Fusion Guard, igual, ¿sí? Este cierre nos permite realizar interconexiones de fibra óptica ahí. Y si seguimos, podemos encontrar los que tenemos dos modelos por acá de herraje de suspensión. Este herraje se encarga simplemente de soportar nuestra fibra y no de darle cierta tensión, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá arriba para el cable ADSS, que es autosoportado, mi herraje tipo J, simplemente lo sostiene. Y de la parte de abajo tenemos pues, ese elemento para suspender el cable figura 8, ¿no? A través del mensajero. Entonces seguimos por acá y podemos ver que en ocasiones nosotros nos encontramos con que existen obstáculos en el camino. Entonces para eso es esta extensión, ¿sí? Y nos permite ver pues un poco más de cerca nuestros herrajes, ¿no? Mi herraje tipo J, la marca Aerial Grip, ¿sí? Y mi herraje para mensajero, ¿sí? Entonces por aquí introducimos el mensajero y pues, se encarga de soportarlo, ¿no? Tenemos también acá otra vez de nueva cuenta nuestros herrajes de tensión. ¿Sí? Dependiendo del vano o la distancia entre postes que tengamos, pues va a haber un herraje de tensión cada cierta distancia y un herraje de suspensión en otras tantas, ¿sí? Entonces por aquí otro cierre de empalme, ¿sí? Que nos permite realizar esa parte. Y tenemos acá de nuestro lado, ¿sí? Aquí algunos elementos que son preconectorizados, ¿no? Estos ya nos permiten pues, realizar una conexión directa ya para pues, mi conexión de última milla, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tiene por aquí su conector, entonces simplemente lo volvemos a colocar. Un ratito más lo limpiamos porque recuerden que la exposición, bueno, se puede contaminar, pero en este caso como no está en uso, un ratito más lo limpiamos, ¿no? Entonces, en esta maqueta de prácticas, como vemos, tenemos varios postes para consumo, ¿no? Esto en cuanto a la parte aérea. Y subterránea, como hemos visto, tendríamos allá de aquel lado, tenemos un registro manhole, ¿sí? Y tenemos otros tipos de registros por acá, como estos registros cónicos, ¿sí? En donde podemos observar en la parte de adentro tienen otro tipo de cierre de empalmes que nos permiten trabajar ahí mi red de distribución de fibra óptica, ¿no? Que si cómo lo saco debajo de la tierra, pues sí, va a estar enterrado. Bueno, para eso son este tipo de registros que también incluyen una solución preconectorizada, ¿sí? De forma subterránea. Entonces yo por aquí ingreso mi línea de distribución y saco mis cables a mis diferentes puntos de consumo, ya sea a las casas, por ejemplo, a mi vecindario, mis departamentos y todo eso, ¿no? Entonces esperamos que con esto haya quedado un poco más claro referente a la instalación a planta externa, ¿sí? Y nos regresamos dentro del showroom para seguir con la sesión de preguntas y respuestas de nuestro webinar. Y volvemos ahora para pues iniciar la sesión de preguntas y respuestas. En la parte de los comentarios podemos encontrar nosotros por ahí un chat en donde podemos hacer llegar las preguntas o dudas que tengamos y vamos a tratar de resolverlas todas en este momento. En caso de que haya alguna pregunta que por su complejidad no la podamos responder en este momento, bueno, pues será respondida por correo electrónico más adelante.
Ok, por ahí tenemos una aclaración. También aclaro que existen cables tipo Ribbon de más de 256 hilos. Así es, aunque actualmente, como no lo estamos manejando todavía, se encuentra en fase de prueba, bueno, no lo mencionamos para evitar dar ese tipo de confusiones, pero así es. Existen incluso cables submarinos que tienen mayor cantidad de hilos. Y eso no está limitada por problemas de espacio. Nos preguntan también, una pregunta un poco comercial, que si también contamos con microductos y sus accesorios. Actualmente no contamos con microductos, si eso es nuestro proveedor, pero contamos con cable ABF todavía. Entonces, si alguien más tiene una duda, es el momento para compartirla. Ahorita estamos esperando, estamos recibiendo. Así es. Cualquier duda que tengan, momento de plasmarla, vamos a tratar de resolverla. ¿Sí? Entonces vamos a esperar un poquito y si no tenemos más dudas, entonces ya sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado nuestra sesión de webinar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, LinkedIn, en donde podremos estar compartiendo más información y más datos sobre fibra óptica, las tendencias de telecomunicaciones más a futuro. Soy Ricardo Cibrián y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, ingenieros.